Antes de casarme, no solo no le pedí a mi marido una dote, sino que además le di $500,000, con el acuerdo de que nuestro hijo llevaría mi apellido después de nacer. Pero tras 10 meses de embarazo, todo cambió, solo porque sus amigos hicieron algunos comentarios sobre que había quedado en ridículo. David se echó atrás, insultó a mi familia, diciendo que estábamos condenados a no tener descendencia, y me presionó para que cambiara el apellido de nuestro hijo por el suyo. Me negué rotundamente y le dije que si cambiaba el apellido, nos divorciaríamos. Rencoroso, David cambió en secreto mi medicación vital por pastillas para dormir. Menos de 3 meses después de mi muerte, trajo a casa a una mujer embarazada y abandonó a mi hijo en un orfanato. Si no lleva mi apellido, ¿por qué voy a criar al bastardo de otra? Antes de darme cuenta, abrí los ojos y renací. Renací al día en que David se echó atrás, con total confianza, e intentó persuadirme. Soy un hombre. El niño debe llevar mi apellido para poder registrarse. Seguimos casados sí. Si el niño lleva tu apellido, ¿cómo voy a mantener mi dignidad cuando los demás se enteren? Sonreí sin decir nada. Luego me di la vuelta y le entregué una prueba de paternidad. Lo siento, pero el niño tampoco es tuyo. David se puso pálido. Me miró con total incredulidad. Anés, ¿qué tonterías estás diciendo? Estuve contigo en todas las revisiones prenatales. Eres mi mujer. Éramos prácticamente inseparables todos los días. Si el niño no es mío, ¿de quién puede ser? Él soltó una risa fría. No creas que puedes usar esta excusa solo para que el niño lleve tu apellido. Sigue soñando. Sin inmutarme, le tiré el informe de la prueba de paternidad a la cara. Compruébalo tú mismo. Sonreí con aire burlón y añadí, para ser sincera, llevaba tiempo queriendo dejarte. Eres demasiado bajito, pensando en todas las cosas repugnantes que David le había hecho a mi familia en mi vida pasada. Hería de rabia, ya que el destino me había dado una segunda oportunidad. Usaría hasta la última gota de mi fuerza para vengarme. Al ver lo tranquila que estaba, como si no estuviera bromeando, la expresión de David finalmente se volvió seria. Cogió la prueba de paternidad y la examinó una y otra vez. Su rostro se oscureció, volviéndose ceniciento. Anés, ¿me has engañado? Sus ojos ardían de furia, pero aún así pude captar un fugaz rastro de satisfacción en la comisura de sus labios. Entonces, David sacó el contrato prenupcial y me lo tiró fríamente a la cara. Como fuiste tú quien me traicionó primero e incluso tuviste un bastardo con otra persona, según nuestro contrato, te vas sin nada. Solté una risa fría y no dije nada. Ese supuesto contrato solo era válido si estábamos legalmente casados. En mis 2 vidas, incluso después de que naciera nuestro hijo, nunca habíamos registrado nuestro matrimonio. Había habido una boda. Sin embargo, cuando mencioné lo del certificado de matrimonio, David dudó y me abrazó, tratando de persuadirme. Es solo un trozo de papel. Ya nos hemos casado, así que ya somos marido y mujer. La empresa va a salir a bolsa pronto y estoy muy ocupado. Ya nos ocuparemos del papeleo más adelante. Vale, por supuesto. Yo sabía perfectamente lo que estaba tramando. En este momento, todo lo que me han dado mis padres se considera propiedad premarital. Pero si solo lo heredo después de que la empresa salga a bolsa, esos activos se considerarían propiedad marital, lo que significa que David tendría derecho a la mitad. En mi vida anterior, pensaba que solo estaba tratando de negociar un mejor trato para él, así que hice la vista gorda. Nunca imaginé que llegaría tan lejos solo, para asegurarse de que la fortuna de mi familia no tuviera herederos. Ahora, al ver lo desesperado que estaba, por hacer cumplir ese supuesto contrato de lealtad, solté una risa fría. David, no seas tan codicioso. Es repugnante. Lo único que hicimos fue celebrar una boda. Ni siquiera registramos nuestro matrimonio. ¿Con qué derecho crees que puedes echarme sin nada? Y no olvides que prometiste a mis padres que habría un periodo de prueba de 1 año. Pues bien, te digo que has suspendido. Hemos terminado. Ignoré la reacción de sorpresa de David mientras abrazaba con fuerza a mi hijo. Lo dejé allí plantado, de vuelta a casa de mis padres. Me sumergí en los recuerdos de mi vida pasada, solo porque David no quería que lo vieran como un simple amo de casa. Por miedo a que eso hiriera su orgullo como hombre, di un paso atrás y cedí, pidiendo solo que nuestro hijo llevara mi apellido. Nada más me importaba. David aceptó sin dudarlo, así que celebramos una boda por todo lo alto, e invitamos a toda nuestra familia y amigos. Todo lo que siguió pareció bastante agradable hasta que di a luz a nuestro hijo en octubre. Fue entonces cuando David reveló una faceta completamente diferente de sí mismo. Cariño, soy un hombre, seguimos casados. No creo que nuestro hijo deba llevar tu apellido. Me enfadé al instante y le pregunté con frialdad. Tú mismo lo aceptaste. David lo negó rotundamente. En aquel entonces, acepté porque te quería. Cedí en todo solo para hacerte feliz. ¿De verdad creías que lo decía en serio? Estaba tan enfadada que temblaba por todo el cuerpo.
Era evidente que había roto su promesa, pero hablaba con tanta convicción, insistiendo en que todos aquellos votos de amor no eran más que palabras bonitas, palabras sin sentido para hacerme feliz. Todo lo que siguió pareció bastante agradable hasta que di a luz a nuestro hijo en octubre. Fue entonces cuando David reveló una faceta completamente diferente de sí mismo. Cariño, soy un hombre, seguimos casados. No creo que nuestro hijo deba llevar tu apellido. Me enfadé al instante y le pregunté con frialdad. Tú mismo lo aceptaste. David lo negó rotundamente. En aquel entonces, acepté porque te quería. Cedí en todo solo para hacerte feliz. ¿De verdad creías que lo decía en serio? Estaba tan enfadada que temblaba por todo el cuerpo. Era evidente que había roto su promesa, pero hablaba con tanta rectitud, insistiendo en que todas aquellas promesas de amor no eran más que palabras bonitas, palabras sin sentido para hacerme feliz. Pensando en mi recuperación posparto, David me había enviado a un centro de maternidad y había contratado a una niñera, y luego había desaparecido por completo. Afirmaba que estaba demasiado ocupado con el trabajo y que la empresa no podía funcionar sin él. Pasaba por allí cada pocos días. Se quedaba menos de media hora y luego se marchaba corriendo. La única persona que me visitaba con frecuencia era mi amigo de la infancia, Ilaiche. En aquel entonces, sonreí débilmente. Hay mucha gente haciendo cola para ser el padre de Peri y no les importa que lleve mi apellido. Estaba decidida a divorciarme. Ese mismo día, llamé a Ilaiche y le pedí que viniera cuando tuviera tiempo, para acompañarme a inscribir el nacimiento de Peri. Justo cuando colgué el teléfono, oí la voz de David gritando fuera de la villa de mis padres. Anne, me equivoqué, no debí enfadarte. Seguí el sonido y miré fuera. Abajo vi que la entrada estaba cubierta de rosas rojas. David, vestido con un traje blanco, estaba arrodillado, suplicándome que volviera con él. Si insistes en que Peri lleve tu apellido, no discutiré más. Escucharé todo lo que digas. ¿De acuerdo? Eres el corazón de nuestra familia. Al oír las palabras aparentemente sinceras de David, mis padres no pudieron evitar vacilar. Cariño, parece que realmente se ha dado cuenta de su error. Dave es un hombre trabajador y de confianza, y te escucha muy bien. ¿Por qué no le das una oportunidad? Además, todas las parejas discuten. Es normal, pero al final, todo salió bien. No, perdónale. Mis padres me instaron a que no le dejara arrodillado fuera demasiado tiempo y me dijeron que saliera a meterle dentro. Entrecerré los ojos con frialdad, sin moverme ni un centímetro. En mi vida pasada, David había utilizado este mismo acto lamentable para ganarse a mis padres y ablandar mi corazón. Dicen que las rodillas de un hombre valen oro, así que cuando lo vi arrodillado ante mí, pidiendo perdón sinceramente, realmente creí que había aceptado que Peri tomara mi apellido, pero menos de medio mes después, enfermé de repente sin motivo aparente. Durante mi tratamiento en mi vida anterior, David se mostraba cariñoso en apariencia, mimándome con palabras amables mientras, en secreto, cambiaba mi medicación vital por pastillas para dormir. Sabía perfectamente que era muy alérgica a ellas, pero cuando hizo el cambio no mostró ni una pizca de vacilación. Mientras me llevaban rápidamente a la mesa de operaciones, escuché claramente su conversación con su amigo. David, ¿no es esto demasiado? Vamos. Todos en nuestro círculo saben que Anne es alérgica a las pastillas para dormir. Cuando la cortejabas, incluso lo publicaste en las redes sociales y advertiste a todo el mundo. ¿De verdad vas a usarlo con ella? Es como matar a tu mujer por el dinero del seguro. David soltó una risa fría, con la voz llena de odio y resentimiento. ¿Y qué? Siempre me ha mirado por encima del hombro, como si fuera mejor que todos. Esa niña es mía. Pero ella insistió en darle su apellido, humillándome delante de todo el mundo. Su muerte es perfecta. De todos modos, era la única heredera de los Bracies, así que tarde o temprano todo sería mío. Además, ella acaba de descubrir que está embarazada hace unos días. Ahora por fin puedo traerla de vuelta y convertirla en la legítima señora de los Bracies. Los recuerdos de mi vida pasada inundaron mi mente y, en un instante mi cuerpo se entumeció por el frío. Temblé. El miedo recorrió mi cuerpo de pies a cabeza. Papá, mamá, dejad que se arrodille si quiere, aunque se tire al río y me suplique que vuelva. Este matrimonio ha terminado, dije con frialdad. Mis padres suspiraron, pero no discutieron. Mis padres me habían visto crecer. Yo era muy testaruda. Una vez que me proponía algo, ni un equipo de caballos salvajes podía hacerme cambiar de opinión. Lo mismo ocurrió cuando decidí casarme con David. Esta vez, mi decisión de divorciarme de él no iba a ser diferente. Mamá estaba aterrorizada de que yo sufriera después del divorcio y se secó las lágrimas que no podía contener. Miré los rostros de mis padres, marcados por la edad. El cansancio era evidente en sus ojos, y eso me hizo doler aún más el corazón. En mi vida pasada,
Mis padres se volvieron locos tratando de descubrir la verdad después de mi muerte. No pasó mucho tiempo antes de que ellos también murieran en un accidente de coche. Así, sin más, toda la familia Brasi fue aniquilada en cuestión de meses. La empresa, la fortuna familiar, cientos de millones, acabaron en manos de David. Él montó un espectáculo de duelo, actuando como un viudo afligido. Sin embargo, a puerta cerrada, su amante ya estaba embarazada y tuvo la audacia de mudarla a mi casa, durmiendo en mi cama. Solo de pensarlo, se me cerraron los puños. Me volví hacia mi madre y la tranquilicé. No te preocupes por mí. Dejar a David es lo mejor que puedo hacer, por mí y por mi hijo. Y además, hice una pausa y luego solté la bomba. Dentro de 2 semanas me caso con Ilaiche. Mi madre levantó la cabeza de golpe, con el rostro paralizado por la sorpresa. ¿Qué acabas de decir, cariño? El matrimonio no es un juego. ¿Y por qué Ilaiche? ¿Tan de repente? Mi madre me miró con profunda preocupación en los ojos. Te hemos educado para que seas fiel en el amor. No juegues con algo tan serio. Mi madre estaba tan angustiada que se puso pálida. Pensaba que yo era la que había engañado y que ahora me iba a divorciar por culpa de Ilaiche. En realidad, Ilaiche solo me estaba ayudando. Sonreí y le dije, mamá, si te dijera que el bebé es de Ilaiche, ¿me pegarías? Mi madre se abalanzó sobre mí con un plumero, casi lanzándolo hacia mí, pero una mano fuerte lo agarró en el aire. Era Ilaiche, vestido con un traje elegante. Parecía seguro y sereno, alto y guapo. Me miró, luego sonrió cálidamente a mi madre y dijo, tía, si vas a pegarle a alguien, pégame a mí. Es todo culpa mía. No, culpes a Anés. Se colocó delante de mí de forma protectora, como si estuviera dispuesto a defenderme de cualquier cosa. Algo en su actitud hizo que la ira de mi madre se disipara a medias. Sois increíbles. Intenté que estuvierais juntos desde el principio, pero ninguno de los dos me escuchó. Ahora mirad este desastre. ¡Ay!, se lamentó. Ilaiche había sido mi mejor amigo de la infancia, el chico de al lado que creció conmigo. Hace 3 años, mi madre se empeñó en que estuviéramos juntos, pero yo era terca y estaba decidida a casarme con David. Hasta el día de hoy, mi madre sigue creyendo que David fue el causante de la ruptura entre nosotros. Lo que mi madre no sabía era que a David no le gustaban las mujeres. En realidad, David era más mi mejor amiga que mi amigo de la infancia. Tenía que deshacerme de David lo antes posible. Por eso se me ocurrió un plan drástico. Que Ilaiche hiciera el papel de mi supuesto amante. Había sido un poco caótico, pero en cuanto mi madre se dio cuenta de que finalmente había acabado con Ilaiche, se puso muy contenta. Prácticamente se puso a saltar de alegría para empezar a planear nuestra boda. Ilaiche vino conmigo a registrar el certificado de nacimiento de Peri, de camino al registro civil. Me miró y me preguntó, ¿de verdad vamos a hacer esto? ¿Cuál es el plan si sale mal? Un nuevo padre para mi hijo. Le hice un gesto con la mano para que se fuera. Impaciente. Primero, me divorcio. Luego, recupero todo lo que David me quitó. Ya pensaremos en el resto más adelante. Elías no parecía demasiado preocupado. En cambio, abrazaba a Peri con fuerza, completamente enamorado, meciéndolo suavemente durante todo el trayecto. Pórtate bien. Peri, papá, déjame oírlo. Le di un puñetazo en el brazo. Oye, no corrompas a mi hijo. Ilaiche se burló. Anés, no seas desagradecida. Estoy trabajando duro para hacer de tu marido. Al menos, me merezco un poco de reconocimiento. ¿Qué hay de malo en dejar que tu hijo me llame, papá? Miré con incredulidad cómo Elías intentaba subir a mi hijo a hombros para dar un paseo. Se suponía que este hombre era un director ejecutivo elegante y poderoso. Normalmente parecía tan guay, pero en cuanto veía a un niño, era como si se le fundiera el cerebro. Entregué el certificado de nacimiento de Peri a la agencia gubernamental. El personal me pidió el nombre de mi hijo. Respondí, Perry Brasi. Al oír ese nombre, mi corazón se sintió vacío de repente. Los recuerdos de mi vida pasada, de lo que sucedió después de mi muerte, volvieron a mi mente. En aquel entonces, David había aceptado que el bebé llevara mi apellido, al menos en apariencia, pero poco después de mi muerte, abandonó a Perry en un orfanato. Alguien había intentado razonar con él. Vamos, David, sigue siendo tu hijo. ¿De verdad tienes que ser tan despiadado? Lo tratarán como a un huérfano de verdad. A los niños así los acosan. Tendrá una vida miserable. David se limitó a burlarse, con voz gélida. Un niño con el apellido de otra persona no es mi hijo. Es solo un bastardo. Luego se volvió y rodeó a Elinor con ternura con el brazo. Apoyó la oreja en su hinchada barbilla y sonrió, lleno de afecto. Mi hijo solo vendrá de ella. Lo había visto todo, en mi alma, invisible pero hirviendo de rabia. Deseé poder destrozarlo en ese mismo instante. Fue entonces cuando finalmente comprendí, tanto si Peri llevaba el apellido de David como si llevaba el mío.
siempre estaría destinado a ser rechazado, porque la mujer a la que David amaba de verdad, la que había estado ocultando todo este tiempo, no era yo, era su supuesta prima lejana, su primer amor. Perry y yo nunca habíamos sido más que peldaños en su ascenso a la cima. Después de terminar el papeleo del certificado de nacimiento de Perry, me ocupé de todo lo demás por teléfono con mi abogado. Para mi sorpresa, cuando salí, me topé con David. David tenía el brazo enlazado con una joven de una manera inequívocamente íntima, como si estuvieran de compras en el centro comercial. Ya podía sentir las malas vibraciones y, al pasar junto a ellos, con Perry en brazos, Elinor me llamó. Vaya, si son Anés, mi prima política. Elinor se acercó con una alegría forzada, pero me lanzó una mirada significativa antes de dirigir su atención hacia Ilaiche. Anés, ¿tu primo y tú aún no os habéis divorciado y ya estás con otra persona? ¿Ya has encontrado a otro hombre? No quería entrar en su juego, así que intenté marcharme con Ilaiche. Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, David se abalanzó sobre él, con el rostro pálido de rabia, y empezó a lanzarle puñetazos y patadas. El problema era que Ilaiche llevaba practicando defensa personal desde que era niño. Esquivó fácilmente los ataques de David y le propinó 2 puñetazos en toda la cara. Me preguntaba por qué mi mujer quería divorciarse de repente. Así que eres tú quien la ha seducido, pedazo de basura, zorro sinvergüenza. David tenía los ojos inyectados en sangre mientras le gritaba a Ilaiche. El niño es mío, mi mujer es mía. Aléjate de ella o te romperé las piernas y vuelvo a verte con ella. No pude evitar chasquear la lengua. Parece que nos hemos topado con un perro rabioso. David, si sigues comportándote así, no me haré de más y llamaré a la policía. Le advertí, incapaz de ocultar mi frustración. Hice una señal a mis guardaespaldas para que se movieran. Estos intervinieron inmediatamente para bloquear el paso a David. En cuanto se dio cuenta de que los guardaespaldas habían obedecido mi orden, David cambió de actitud. Su ira se desvaneció y fue sustituida por un tono desesperado y suplicante. Ann, lo he investigado. Esa prueba de paternidad era falsa, ¿verdad? Perry es mi hijo. No, falsificaste la prueba para evitar que llevara mi apellido, ¿verdad? No tenías que haberte molestado tanto. Ya te lo dije antes. Te quiero. Si te hubieras mantenido firme, habría aceptado. ¿Qué más da? Perry puede llevar tu apellido. Por supuesto. Deja ya esta tontería. No montes una escena y nos avergüences. Vuelve a casa conmigo. David hablaba como si fuera él el que estaba haciendo un drama, como si yo fuera la que estaba armando un escándalo. Incluso extendió la mano para coger la mía. Levanté la mirada hacia Elinor. Un destello de resentimiento brilló en sus ojos. Demasiado rápido para que la mayoría de la gente lo notara, pero yo lo capté. Rápidamente lo disimuló con una dulce sonrisa. Tiene razón. Anés, mi primo te quiere mucho. Daría hasta las estrellas del cielo por ti. ¿Por qué no puedes ver las cosas desde su perspectiva? Solté una risa seca. ¿Desde su perspectiva? ¿Te refieres a la parte en la que se acostaba a escondidas contigo y te tenía encerrada en otro apartamento? Apenas había pronunciado las palabras cuando toda la habitación se sumió en un silencio atónito. David se puso pálido como la muerte mientras me miraba fijamente. Querida, ¿de qué estás hablando? Elinor es mi prima. Me había contado la misma mentira en mi vida pasada. Me dijo que Elinor era solo una pariente lejana por parte de su tía abuela, que no tenía familia en esta ciudad y que había venido a la capital en busca de ayuda. Incluso me pidió que fuera amable con ella, que la ayudara a instalarse. Yo creí a David, hasta el día de su muerte. Recordé cómo, tras mi muerte, Elino había destrozado mis fotos de boda, cómo había arrojado mis cenizas por un desagüe y cómo, al final, había confesado la verdad. Anés, has sido realmente patética en esta vida. Mientras estabas embarazada, emocionada por tu bebé, tu marido estaba en mi cama todas las noches, incapaz de saciarse de mí. Los 500,000 que le diste, me los entregó directamente como regalo de compromiso. Me prometió que si le daba 3 años, sería lo suficientemente rico como para casarse conmigo. Eres lamentable. De verdad. Has pasado toda tu vida confiando en el hombre equivocado. Has perdido todo. Tu dinero, tu vida, incluso a tu hijo. Fue entonces cuando finalmente lo comprendí. Desde el principio, lo habían planeado todo. Siempre habían tenido la intención de dejar a mi familia en la ruina y dejarme sin nada. Primo, ¿de verdad crees que no sé la verdad? Me burlé con voz fría. David, hazte un favor y deja de fingir. Si sigues tramando cosas que no te pertenecen, no vengas a llorarme cuando acabes perdiéndolo todo. Durante días, David siguió apareciendo en casa de mis padres, insistiendo en que volviera con él. Le dijeron una y otra vez que estaba decidida. Me iba a divorciar de él, pero él se negaba a creerlo. Estaba más que frustrada con su acoso. Así que finalmente publiqué en las redes sociales anunciando oficialmente mi divorcio. Unos momentos después, recibí un mensaje de Ilaiche.
Mira las noticias locales ahora mismo. David acaba de sufrir una sobredosis. Ha intentado suicidarse. Mi corazón dio un vuelco. Abrí rápidamente las noticias. El titular en negrita me golpeó como una bofetada, haciendo que mi cabeza diera vueltas por un momento. Hombre con el corazón roto, traicionado por su esposa, abandonado y empujado al suicidio. Hice clic en el artículo. Estaba lleno de publicaciones sensacionalistas de cuentas de cotilleo, junto con fotos y vídeos borrosos. A pesar de la mala calidad, lo reconocí al instante. El hombre que llevaban al hospital era David. ¿De verdad ha intentado suicidarse? ¿Cómo es posible? Me quedé allí, paralizada, invadida por la duda. En mi vida pasada, cuando me enterraron tras mi muerte, David no derramó ni una sola lágrima. Había actuado de forma tan convincente, que incluso las personas más cercanas a mí creyeron que estaba de luto. Ahora me preguntaba si aquello era solo otra actuación. Mis padres estaban aterrados, dando vueltas por la casa, suplicándome, cariño, ¿cómo han llegado las cosas a este punto? David te quiere más que a su propia vida. Quizá deberías reconsiderarlo. ¿Y si le pasa algo? Les aseguré que no había nada de qué preocuparse por la situación de David. Les dije que iría al hospital a ver cómo estaba. Justo mi suerte. De camino al hospital. Algo en toda la situación me parecía extraño. Cuando llegué al hospital y encontré la habitación de David, apenas tuve tiempo de abrir la puerta antes de que alguien me agarrara por detrás y me sujetara con fuerza. Era David. Estaba completamente ileso. Me miraba con ojos divertidos, sin rastro de desesperación. Lo empujé con todas mis fuerzas. Suéltame, David. ¿A qué demonios estás jugando? Él se limitó a reírse y luego tuvo la desfachatez de darme un beso en la mejilla. Sabía que vendrías corriendo en cuanto te enteraras de que había intentado suicidarme, dijo con aire de suficiencia. Tenía la esperanza de que trajeras también a nuestro hijo. Aunque hubiera sido una idiota, ya lo habría entendido. Me habían engañado. Una risa fría escapó de mis labios. ¿De verdad crees que esto es divertido? Por supuesto que lo es, dijo, sin ningún tipo de vergüenza. Te lo he dicho, no quiero el divorcio. ¿Insististe en que Perry se apellidara como tú? Está bien, estaré de acuerdo. Incluso si tú y Laiche realmente tuvieran algo, lo dejaría pasar. Pero solo si lo dejas completamente después de esto. Haré como si nada hubiera pasado. Su tono se volvió firme, como si estuviera haciendo una oferta definitiva. Además, la empresa está a punto de salir a bolsa, Anés, así que necesito que te comportes. El hombre que tenía delante era alguien a quien una vez había amado profundamente. Ahora me daba pánico. ¿Y si digo que no? Pregunté, manteniendo la voz firme. David se rió entre dientes, inclinando la cabeza como si mi rebeldía le resultara divertida. Luego se encogió de hombros. Entonces no me culpes por lo que pase después. A estas alturas, los medios de comunicación y los cotilleos ya han informado de mi intento de suicidio. Si no nos reconciliamos, solo darán vueltas a la historia para que tú quedes peor. ¿Y si Internet va a por ti? Si te acosan. ¿Te acosan? Bueno, eso no es culpa mía, ¿verdad? Salí furiosa del hospital, demasiado enfadada para pensar con claridad. Cuando terminé de comer y volví a ver las noticias locales, me di cuenta de que me había convertido en la enemiga pública número 1. Alguien había publicado capturas de pantalla de mi anuncio de divorcio. Otros habían desenterrado mis fotos de boda con David y las habían pegado por todo Internet. Los comentarios estaban inundados de gente destrozándome, con saña, sin piedad. La historia ya había sido tergiversada hasta quedar irreconocible. Mira a esta mujer sin corazón. Debe de haberle sido infiel y haber provocado el suicidio de David. Dios, qué tragedia. Un hombre así, si fuera mi marido, lo querría con toda mi alma. ¿Por qué los hombres fieles siempre acaban con mujeres tan viles? Espero que el karma se la lleve. Se merece lo peor. Apreté el teléfono, sintiendo el peso de sus palabras. David había tendido la trampa perfecta. Ahora, todo el mundo quería verme arder. David se había convertido en el trágico y devoto marido de Internet, un hombre que había amado demasiado y había sufrido por ello, en todo su teatro. Yo me había convertido en la infiel despiadada, la villana de su historia. Ni siquiera Ilaiche se libró del drama. Sus fotos habían sido arrastradas al lío y ahora lo atacaban solo por conocerme. Apreté los puños, clavándome las uñas en las palmas, mientras leía el último mensaje de mi asistente. La salida a bolsa de la empresa se había retrasado. Fuera de nuestro edificio, se había reunido una multitud de internautas indignados, que lanzaban piedras contra las ventanas y causaban un gran alboroto. La maniobra de David había funcionado. Escribí una rápida disculpa a Ilaiche. Lo siento, te he metido en esto. Casi inmediatamente, sonó mi teléfono. Ann, somos mejores amigos. No me vengas con eso de, te he metido en esto, dijo Ilaiche con voz firme. Es obvio que alguien está moviendo los hilos aquí. ¿Cuál es tu plan? Ya lo había averiguado.
David había orquestado todo este espectáculo. Legalmente. Ni siquiera estábamos casados oficialmente. No había licencia matrimonial. Los abogados habían avanzado rápidamente en la recuperación de nuestros bienes comunes. Ahora, con este circo mediático, todo se había detenido de golpe. David había utilizado la opinión pública en mi contra, haciendo casi imposible que pudiera defenderme. Quería que me derrumbara, que cediera. Eché un vistazo por encima del hombro a Perry, que dormía plácidamente, ajeno al caos. Luego miré a mis padres, agotados, pero aún haciendo llamadas, moviendo los hilos, tratando de protegerme de la tormenta. David pensaba que me tenía acorralada, pero no sabía que yo ya había muerto una vez. Me negué a dejar que la historia se repitiera. Ya lo había perdido todo una vez. No permitiría que mi familia sufriera el mismo destino otra vez. Si quiere jugar sucio, dije lentamente por el teléfono, yo tampoco me voy a contener. Al otro lado, Ilaiche soltó un silbido bajo antes de levantar el pulgar. Así es la Anés que conozco. Sabía que podías hacerlo. Lo que necesites. Solo tienes que decirlo. Al día siguiente, llamé yo misma a David. Me reconciliaré contigo, dije, manteniendo la voz firme. Pero tu gente tiene que limpiar el desastre que han montado en Internet. No quiero que Peri crezca en un ambiente tóxico, tal y como esperaba. David se rió, satisfecho de sí mismo. ¿Ves? Si hubieras sido razonable desde el principio, no habríamos tenido que pasar por todo esto. Pero, añadió, con tono informal, el otro día me torcí el tobillo. Todavía estoy en el hospital y se me han antojado unas costillas. ¿Por qué no me preparas unas y me las traes? Apreté los puños con tanta fuerza que las uñas se me clavaron en la piel. Luego, me obligué a relajarme. Está bien. 2 horas más tarde, llegué al hospital con un termo lleno de costillas caseras. Justo cuando llegué a la habitación de David, me quedé paralizada. Desde dentro, podía oír su voz, suave e indulgente, y luego otra voz, una que me revolvió el estómago. Elinor estaba allí. No me importa, se quejó con tono petulante, aunque volváis a estar juntos. No puedes tocarla, Elinor. No seas ridícula. Tenemos un hijo juntos. ¿Qué sentido tiene fingir que no es así? Me quedé fuera de la puerta, agarrando el pomo con tanta fuerza que se me pusieron blancos los nudillos. Así que esa era su idea de reconciliación. Elinor montó una rabieta. No me importa, te prohíbo que la toques. David se limitó a reír, claramente encantado con los celos infantiles de su mujer. La atrajo hacia sí y le acarició la espalda como si fuera algo precioso. Está bien, te lo prometo. No la tocaré, la tranquilizó. Luego, bajó la voz y le dijo en tono juguetón, cuando salga del hospital, iré al apartamento. Asegúrate de ponerte ese traje de sirvienta tan sexy que te compré. Elinor se rió y le dio un golpecito en el pecho. Uf, qué pesado eres. Sus bromas pronto se convirtieron en besos apasionados, y sus susurros se hicieron cada vez más íntimos. Y yo me quedé allí, mirando. Sentí náuseas en el estómago y un nudo en la garganta. Junto con el asco, una idea se hizo realidad. David creía que me tenía comida en el palmo de su mano. Creía que, tras unos días de hacerse el marido perfecto y arrepentido, por fin había cedido. ¿Ves? Así es como debe ser. Cariño, dijo con aire de suficiencia. Quedarte en casa de tus padres todo este tiempo no está bien. Es hora de que vuelvas a casa. Le sonreí en silencio. Dejé que pensara que había ganado. Por fin llegó el día de la mudanza. Ilaiche se presentó en persona para ayudarme a hacer las maletas. Mientras metía una caja en mi coche, me lanzó una mirada escéptica. Anés, ¿de verdad te estás rindiendo? Creía que ibas a luchar hasta el final. ¿Dónde está ese fuego que te caracteriza? Sonreí con aire burlón, arqueando una ceja. Oh, Ilaiche, dije, cerrando el maletero con un suave golpe. Esto es solo el principio. Siéntate y disfruta del espectáculo. Nadie sabía lo que estaba tramando. Lo único que veían era que el odio en Internet había desaparecido de repente. David incluso salió a aclarar las cosas, diciendo a los medios de comunicación que los rumores habían sido un malentendido. Pintó un cuadro perfecto de reconciliación, nuestro matrimonio más fuerte que nunca. Luego, empezó a presionarnos para que lo hiciéramos oficial. Vamos a buscar nuestros certificados de matrimonio, insistió. Le envié un mensaje tranquilo, casi afectuoso. No hay prisa. Déjame disfrutar primero de unas pequeñas vacaciones con ella y luego iremos al juzgado para hacerlo oficial. David aceptó sin dudarlo, con tono complacido. Me hace muy feliz ver que ella y tú os lleváis bien. Has madurado mucho, cariño. Ahora eres mucho más comprensiva. Luego, con una risita, añadió, tengo que admitir que tengo mucha curiosidad. ¿Cómo conseguiste convencer a ella para que se fuera de viaje contigo? No tenía ni idea. Elinor y yo éramos como el fuego y la gasolina.
Cada vez que estábamos en la misma habitación, nos peleábamos. Sin embargo, desde que volví, habíamos estado yendo de compras juntas, viajando juntas, prácticamente inseparables. Es un secreto. Bloqueé mi teléfono con una sonrisa. Oh, David. La verdadera sorpresa aún está por llegar. Más tarde esa noche, entré en el salón de lujo. Mi mirada se posó en Elinor, que estaba tumbada en un sillón de terciopelo con un aspecto totalmente mimado. Apenas se fijó en mí, demasiado absorta en la forma en que uno de los modelos masculinos le masajeaba los hombros. Me apoyé en el marco de la puerta y la observé con una sonrisa perezosa. ¿Te sientes bien, hermana? Elinor me miró parpadeando, aturdida, y yo me reí. Si no te gusta su técnica, solo tienes que decirlo. Puedo pedir unos cuantos más altos, más guapos, mejores. David nunca se lo esperaría, mientras él pensaba que su querida prima y yo estábamos en un viaje de chicas. Yo la había llevado a un club de lujo, donde le había reservado personalmente una selección de acompañantes masculinos. Ni siquiera le había quitado el teléfono todavía. Elinor ya estaba perdida en el placer de estar rodeada de hombres, que realmente sabían cómo tratar a una mujer. En nuestra vida pasada, se había aferrado a David, ese fraude social, incluso como su amante, negándose a dejarlo ir. Era obvio que nunca antes había experimentado realmente el lujo. Si quería acabar con David de una vez por todas, tenía que empezar por dentro. En apariencia, esta pequeña escapada era solo unas vacaciones con Elinor. En realidad, la había traído aquí para complacerla y dejarla experimentar lo que se había estado perdiendo. Cada centímetro de su rostro irradiaba felicidad. Se recostó con los ojos cerrados y dejó escapar un suspiro de satisfacción. Esto es el cielo, murmuró. ¿Quién puede vivir así todos los días? Entonces, como si acabara de darse cuenta, abrió un ojo y se burló. No me extraña que me engañaras, dijo. En comparación con estos tipos, David es un aburrido. Sonreí. Las mujeres no nacemos para competir entre nosotras. Es la sociedad la que nos enfrenta. En nuestra vida pasada, Elinor solo había luchado contra mí porque veía a David como su premio y a mí como un obstáculo en su camino. Pero esta vez tenía otros planes. Le ofrecí un té caliente con voz alegre. Solías ser tan ingenua, dije. Nunca me di cuenta de todo lo que habías pasado. No me extraña que trataras a David como si fuera una joya rara, pero a partir de ahora somos hermanas. ¿De acuerdo? Compartiremos lo bueno y lo malo. Luego me encogí de hombros. ¿Un hombre como David? No vale la pena. Si lo quieres, es todo tuyo. Me di una palmada en el pecho con fingida seriedad. Si estos chicos no te bastan y quieres más guapos, déjalo en mis manos. Los ojos de Elinor prácticamente brillaban. Se enderezó, con una emoción imposible de pasar por alto. ¿Hablas en serio? Por supuesto. ¿Cuándo te he mentido? Eso fue todo lo que hizo falta. La tenía comiendo de mi mano. Sonrió y extendió el meñique para sellar la promesa. Ahora eres mi verdadera hermana, declaró. Trato hecho. Luego, como si se le acabara de ocurrir, añadió, si de verdad quieres divorciarte de David, te ayudaré. Así, sin más, cambió de bando. De vuelta de nuestro pequeño viaje, no paraba de retocarse las marcas de amor del cuello con maquillaje, quejándose de que el acompañante había sido demasiado bueno. Me reí. Si te gusta tanto, puedo pagarle un extra y convertirlo en tu novio. Ella dudó, tentada, pero luego negó con la cabeza. No, si David se enterara, me mataría. No tienes ni idea de lo loco que se puede volver. Mi sonrisa se congeló por un segundo. Oh, lo sabía. Sabía exactamente lo loco que podía volverse. A lo largo de los años, Elinor había llegado a tratarme como a su mejor amiga, contándome todos los detalles sobre ella y David. Y cuanto más hablaba, más claro veía mi camino a seguir. Habían sido novios desde la infancia, ambos procedentes de pueblos pequeños. Por mucho que David trabajara, intentando salir de la nada, le llevaría mucho tiempo conseguirlo. No quería que Elinor sufriera a su lado, así que eligió un camino, indirecto, para que las cosas funcionaran. Le quitaría todo a mi familia. Todo lo que necesitaba era casarse conmigo, tener un hijo y luego, de alguna manera, sacarnos a mí y a mis padres del panorama. Una vez hecho eso, el dinero de los Brasi sería suyo. Era despiadado, francamente despreciable. Yo solo sonreí y me quedé callada. Luego le di a Elinor un contacto. Es el número del acompañante masculino. Lo conseguí para ti. No te subestimes. Mira, David puede decir que solo te quiere a ti, pero se casó conmigo y tuvo un hijo. Cuando está en la cama conmigo, ¿piensa alguna vez en tus sentimientos? Eres joven, eres preciosa. ¿Por qué pierdes el tiempo aferrándote a él? Conozco a muchos hombres ricos. Puedo presentarte a algunos. Cásate con uno de ellos y vivirás a lo grande. Cualquiera de ellos sería mejor que David. Elinor dudó cuando oyó lo que dije. No respondió.
pero me di cuenta de que mis palabras le habían llegado al alma, como era de esperar. David siguió presionándome para que firmara el certificado de matrimonio, pero cada vez Elinor encontraba una forma de estropearlo todo. Se quejaba de dolores de estómago, de piernas, de mareos. La cuarta vez, afirmó que estaba embarazada. David, rebosante de alegría, la llevó rápidamente al hospital. Cuando recibieron los resultados de la prueba, su rostro se iluminó de emoción. Giró a Elinor entre sus brazos. Es increíble. Ella, por fin vamos a tener un bebé. Espera un poco más. Cuando me case con Anés y consiga la fortuna de los Bracies, te llevaré a casa y te daré a ti y al bebé un nombre digno. Elinor no estaba tan emocionada como él. Esbozó una sonrisa forzada, ocultando su preocupación. Solo ella sabía la verdad. El bebé no era de David. Cuando David salió un momento, Elinor dudó antes de sacar su teléfono y llamar al acompañante masculino. ¿Puedes venir a verme? Estoy embarazada. Es tu hijo. Justo cuando las palabras salieron de su boca, la puerta se abrió de golpe. David estaba en el umbral, con el rostro pálido. La taza de té con leche que sostenía cayó al suelo con estrépito. ¿Qué acabas de decir? Elinor se quedó paralizada, con el rostro pálido. ¿Qué haces aquí? Los ojos de David ardían de furia mientras se abalanzaba sobre ella. Golpeó la pared con un ruido sordo y repugnante. ¿Cómo has podido traicionarme? Dime, ¿de quién es este niño? ¿Por qué haces esto? Prometiste que me esperarías. ¿Por qué haces esto? Elinor estaba tan asustada que retrocedió tambaleándose. Despierta, David. Nadie va a esperarte eternamente. Ana ha sido muy buena contigo. Deberías apreciar el tiempo que pasas con ella. No deberías engañarla, hacerle falsas promesas e intentar hacerle daño. Lo que estás haciendo está completamente mal. Los ojos de David estaban fríos, pero llenos de locura. Soy un hombre. ¿Quién eres tú para darme lecciones? Agarró un palo que había cerca y se abalanzó sobre Elinora apuntando a su estómago. En ese momento, una avalancha de policías irrumpió en la habitación. ¡Alto! Los agentes rodearon a David y yo salí de detrás de ellos. Cuando David me vio, se quedó paralizado. ¿Has llamado a la policía? Anés, ¿me has tendido una trampa? Su rostro se puso mortalmente pálido, con una mirada de total incredulidad, y me gritó con furia. Yo no tenía miedo. Lo miré directamente a los ojos y lo admití sin dudar. Así es. Fui yo, desde el principio. Había fingido reconciliarme con él, mientras ganaba en secreto el apoyo de Elinora y mí. Contactaba con un abogado para presentar una demanda por difamación contra él. Incluso me amenazó, tratando de reclamar mi herencia. Todas las pruebas y grabaciones fueron entregadas a la policía. David y yo nunca llegamos a casarnos, así que todos los bienes a nombre de David fueron devueltos por derecho. Cuando la policía detuvo a David, parecía completamente derrotado, como si hubiera envejecido 10 años de la noche a la mañana. Anés, lo siento, no debía haber tramado nada contra ti. ¿Puedo al menos ver a Perry por última vez? No lo dudé. Me reí con frialdad y lo rechacé. Olvidé decírtelo. Después de que llegaran los resultados del examen médico, no quise herir tu orgullo, así que no te dije nada. Pero, eres estéril. Mi hijo, Perry, no tiene nada que ver contigo. ¿Y el bebé que espera Elinor? Tampoco es tuyo. Los ojos de David se enrojecieron y golpeó violentamente la pared con los puños, tratando de liberar la furia que sentía dentro. Es imposible. Estás mintiendo. ¿Cómo puedo ser estéril? Seguía enfurecido. Dios mío, ¿por qué me haces esto? Nací sin nada. Todo lo que tengo, lo he luchado yo mismo. Por fin creía que estaba a punto de conseguir la vida, que siempre había deseado y ahora me lo quitas todo. ¿Por qué? ¿Por qué este golpe tan duro? David perdió completamente el control en ese momento. Su mente se sumió en la locura. Sabía que ya no había esperanza para él. Cuando salió de la cárcel, y Laiche me miró, confundido. Acabas de decir que el niño no era de David. ¿Entonces de quién es? Lo miré con una sonrisa. Y Laiche dio un paso atrás con cautela, con expresión de alarma en el rostro. No puede ser mío. Le di otro puñetazo. Le mentí. El niño era, por supuesto, de David. Cuando decidí casarme con él, fue con la intención de estar con él toda la vida. ¿Cómo podría engañarlo? Pero necesitaba que él abandonara toda esperanza, aunque saliera de la cárcel. No lo quería cerca de mí ni de Perry. 3 meses después, me enteré de que David se había suicidado tragando oro en la cárcel. Nunca sabré cómo logró introducirlo de contrabando. Antes de morir, dejó una carta. Anés, yo mismo me he buscado este destino. No me arrepiento de nada, pero nadie puede juzgarme salvo yo mismo. Encuentra la paz. Siento lo que te he hecho. Lo arreglaré en la próxima vida. Eché un vistazo a la carta y la tiré directamente a la basura. Los dolorosos recuerdos de mi vida pasada, la trágica muerte de mis padres, sus rostros arrogantes, poco a poco se desvanecieron de mi mente. Sabía que después de dejar a David,
Perry y yo tendríamos la oportunidad de empezar una nueva vida, aunque tuviera que criarlo sola. Estaba segura de que estaríamos bien. Era lo suficientemente fuerte como para que funcionara. El primer cumpleaños de Perry, cerré un trato millonario, dejando atónitos a mis padres. Siempre me habían considerado una princesita mimada, sin darse cuenta de lo capaz que era en el trabajo. Por eso siempre habían querido que me casara, para tener a alguien en quien apoyarme el resto de mi vida, aunque no volviera a casarme. Ahora podían ver que era más que capaz de valerme por mí misma, criar bien a Perry y llevar una vida plena. Perry empezó a andar y a hablar muy pronto. Le encantaba gatear hacia mí mientras yo trabajaba, llamándome mamá, con sus piernecitas moviéndose rápidamente. A veces, cuando estaba muy ocupada, y la Iche venía a ayudarme a cuidarlo. Y la Iche adoraba a los niños, pero sabía que nunca tendría hijos propios. Así que trataba a Perry como si fuera su hijo. Un día, mientras suspiraba y se preguntaba en voz alta por qué Perry no era su hijo biológico, yo solo sonreí y le dije, no te preocupes. A partir de ahora serás el padrino de Perry, cuando llegue el momento de las reuniones de padres y profesores. Seguro que te llamaré para que le sustituyas. Aunque Perry no tenía un padre biológico, me aseguraría de que mi hijo nunca careciera de una figura paterna. Lo que no esperaba era que Elinor, después de todo este tiempo, viniera a verme, esta vez con su novio, un modelo masculino, a cuestas. Llevaba en brazos a un bebé precioso y vino a darme las gracias. Anne, muchas gracias. Si no fuera por tu consejo, todavía estaría atrapada en la red de David. Nunca habría encontrado el amor verdadero tan rápido. Y ya no es camarero en ese club. Ahora tiene un trabajo de verdad, uno con el que puede mantenernos a mí y al bebé, desde el mes pasado. Ya es mi marido. Se sonrojó y sonrió mientras se acurrucaba junto al hombre. Acabo de darme cuenta de que, cuando encuentras a la persona adecuada, no importa no tener mucho dinero. Anne, ahora soy muy feliz. De verdad. Gracias.